Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Primera de Juan. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Así que vamos a empezar leyendo y dice lo siguiente: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Y este Espíritu está en mayúscula porque está hablando del Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Juan, solo vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a estudiar hasta el 6, pero Juan está preocupado porque hay muchas personas en el mundo, o sea, en el mundo cuando él escribió esa carta de Primera de Juan a las iglesias de Éfeso, que ya estaban distorsionando el evangelio, ya estaban tergiversando las palabras de Jesús o diluyendo la fuerza del poder del evangelio. Nunca nos olvidemos que el evangelio es el poder de Dios, que el evangelio es para transformación del ser humano y no simplemente para que las personas estén tranquilos y confortables frente a un mensaje que se ha diluido. Hoy estamos sufriendo lo mismo, hoy estamos pasando lo mismo. El mensaje del evangelio es diluido, o se le llama un mensaje light. Ya no se está hablando la verdad bíblica, ya no se está hablando la verdad del evangelio. Pero ¿cómo podemos distinguir y diferenciar los falsos maestros el día de hoy? ¿Y cuáles son las características de los falsos maestros del mundo antiguo cuando se escribió esta carta? Bueno, vamos a orar y vamos a estudiar. Padre, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra, por este tiempo, Señor, tan especial que podemos estudiar versículo por versículo. Háblanos a través de este párrafo y ayúdanos a entender tu voluntad y ayúdanos a discernir la verdad mediante tu Santo Espíritu. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos. Estamos estudiando, como les dije, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 10, en esta serie que se llama Koinonía, y vamos a estudiar sobre los falsos maestros en el mundo. Juan nos ha hablado de las evidencias del Hijo de Dios. Y una pregunta para introducirnos al tema: ¿cuáles son las evidencias de un verdadero Hijo de Dios? Juan nos ha hablado de muchas evidencias, y miren, dentro de esta carta, una de las evidencias que un hijo de Dios tiene es la sana doctrina. O sea, hablando de la fe en Jesucristo y sobre todo en el Dios encarnado. Porque en ese tiempo muchas personas negaban que Dios se había hecho carne. O sea, que Jesús era materia, era un ser humano. Y 1 de Juan 2, 18 al 25 ha hablado esto. 1 de Juan 14, 4, 14 al 16, vamos a estudiar más adelante, capítulo 5, versículo 1 y el versículo 10. ¿Cuál es la otra evidencia? Mira, el estilo de vida, dice Juan, es un verdadero hijo de Dios, aquel que tiene obediencia a los mandamientos de Dios, aquel que lleva un estilo de vida imitando a Jesucristo. Y eso lo hemos visto en 1 de Juan 2, 3, 7, capítulo 3, versículo 1 al 10 y el versículo 22 al 24. Y tercero, es la comunión que tiene con su hermano. Mejor dicho, el amor en acción. No solo son palabras, son acciones. Y eso lo hemos visto en 1 de Juan 2, capítulo 7 al versículo 11. Y también hemos visto en capítulo 3, versículo 11 al 17. Vamos a verlo más adelante en el capítulo 4, 7 al 12, del 16 al 21 y el capítulo 5, versículo 1 al 2. Así que esas son las tres evidencias. Ahora, ¿cuál es el bosquejo que nos muestra estos versículos? Mira, los falsos maestros. El primer versículo habla sobre los falsos maestros deben ser puestos a prueba. Versículo 3, los falsos maestros pueden ser reconocidos. 2 y 3. La tercera parte es el versículo 4. Los falsos maestros no tienen victoria contra los hijos de Dios. Y la cuarta parte, versículos 5 al 6, los falsos maestros y sus diferencias con los hijos de Dios. Así que vamos a volver a leer el versículo 1 que hace un momento leímos. Dice, queridos amigos. Y eso es muy importante entender porque habla
de la amistad que tenía. Dice, no les crean a todos, no les crean, hermanos, a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Miren, entonces, una de las de este versículo que nos muestra Juan, Juan es el apóstol del amor, Juan es el discípulo amado. Juan nos muestra cómo nosotros debemos de relacionarnos ahora en esta comunión horizontal. Ya nos habló de la comunión vertical con el Padre. Como dice el mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, corazón y alma. Y ahora la relación o la comunión horizontal, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, háblales, diles, queridos amigos, como está diciendo ahora Juan. Queridos amigos, no les crean a todos. ¿Y qué tengo que hacer? Ponerlos a prueba. Mira, y la palabra que usa para probar es, póngalos a prueba, en el griego es la palabra dokimazo, ¿ok? Y esta palabra dokimazo habla de poner a prueba como una moneda de 5 soles en mi país, si es falso o verdadero. ¿Cómo sé que una moneda es falsa y que una moneda es verdadera? Porque, ¿sabes? Parecen, pero no lo son. Entonces, esta palabra dokimazo trata de explicar y decir, en ese tiempo se ponía a prueba si era oro o no era oro a través del fuego, los metales, el fuego era lo que probaba. Y es justamente esto, para evidenciar si es real o es verdad o es falso. Hoy, bajo las monedas falsas o hay muchos billetes falsos y muchas personas han sido engañadas. Creo que la gran mayoría que está viendo este video en un momento se ha hecho engañar. Habían soles falsos, 5 soles falsos, 10 soles, 100 soles, hasta dólares falsos. O sea, esto es porque parece, pero no es. Tú podrías decir, mira, yo sí lo creí, lo miré bien, pero sabes, resultó ser falso. Y entonces decimos, pero ¿cómo sucedió? Porque no te fijaste bien los detalles. Y los detalles son muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, en los billetes, el sello de agua, el alto relieve, en las monedas, igual las características en los bordes, en los finos detalles, pero a veces estamos tan apurados, o es de noche, o en una situación así muy, muy, muy lleno del trajín, y entonces nos engañaron. Es lo mismo que está pasando en el tiempo de Juan. Las personas, mira, podían distinguir y conocer muchos de los que venían a la iglesia de ascendencia judía. Ellos conocían el Antiguo Testamento y se les mostraba, Jesús es el Mesías. Él es de lo que hablaban los profetas. Él, a través de las profecías, podían enseñarle a los judíos y los judíos estaban muy bien. Y conocían al Señor, pero el error de ellos era los judaizantes. Querían que se regrese al día sábado, la circuncisión, y eso tenía que hablar Juan y habló de esto. Ahora, pero ¿cuál era el problema con la gran mayoría? Venían de una cultura griega y de una cultura romana, o sea, de esos pueblos. ¿Y qué había? Pluralismo religioso, sincretismo religioso, misticismo, ¿no? Todo esto hacía que las personas puedan abrazar o recibir no solamente cualquier filosofía, aparte de la filosofía griega gnóstica, sino cualquier creencia. Los romanos hasta adoraban a sus parientes. No sé si tú has visto esa película Gladiador o las películas épicas. Él tenía sus ídolos, eran sus familiares, eran unos pequeños ídolos, ¿no? O sea, de madera o de barro o de cerámica. Los agarraban, les pedían algo, conversaban con ellos. Es el mismo sistema hoy día en la idolatría que vivimos en este mundo. Entonces, este sincretismo no tienen base en el Antiguo Testamento, no conocen la palabra. Y recuerden que en el tiempo de Juan, la Biblia se estaba recién escribiendo y estaban circulando recién algunas cartas. Obviamente, cuando él ya escribe, y es una de las últimas cartas entre el año 85 y 95 después de Cristo, ya estaba
la gran parte del Nuevo Testamento que lo tenemos hoy, pero todavía no estaba canonizado, es decir, todavía no estaba corroborado y no pasaba la prueba de si era palabra de Dios o no era palabra de Dios. Y el primer canon, que se llama el canon Muratori, fue el primero que dijo, estos son los libros que son palabra de Dios, porque circulaban muchos libros, muchas Biblias, muchos evangelios, había más de 25 evangelios gnósticos o muchos evangelios, miren hermanos, el evangelio de Judas, que lo conocen más, el evangelio de María, el evangelio de Pedro, pero no son palabra de Dios. ¿Cómo podríamos distinguir en este mundo que podríamos encontrar un libro y decir, esto es Biblia, esto no es Biblia? Ahora, si lo ponemos el día de hoy, en el proceso de la globalización que tenemos, hay mucha información en el Internet. Y lo que hoy se llama como fake noticias, ¿no? Es fake, que significa que es falso, ¿no? Fake news, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos y podremos diferenciar la verdad de la mentira? Porque pareciera que tenemos bastante información, pero a la vez esa información desinforma, desvía. Porque hoy día sale, mira, tal producto es bueno para esto, tal fruta es para esto, tal esto, ¿no? Ahora, de los jugadores de fútbol, hoy día están hablando, este jugador se va, este no se va, este va. No, las noticias del mundo, el presidente, o sea, hoy también en el tema religioso es lo mismo. Tú prendes las redes sociales o la televisión, ¿no? O sea, vas a encontrar cantidad de predicadores, cantidad de maestros, cantidad de religiones, cantidad de sectas, cantidad de personas que hablan y dicen, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, que ya pasó esto, que ya pasó lo otro. Noticias sensacionalistas, religiones, movimientos, sectas, profetas. ¿Cómo podemos distinguir nosotros el día de hoy? Miren, la Biblia nos da algunas pautas, ¿no? Vamos a ver, primeramente, Pablo ya nos decía en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21, dice, no apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Ahí va, he puesto este versículo, ¿por qué? Porque algunos dirán, mira, lo mejor es nada de profecía. Pero la Biblia dice, Pablo no niega la profecía. Y obviamente que hay una doctrina cesacionista que dice, no, ya cesó la doctrina de las profecías. Yo digo, Dios sigue hablando a través de profecía, pero lo que está diciendo Pablo y lo que está diciendo Juan, lo que vamos a leer, es pónganlos a prueba. ¿Y cómo los ponemos a prueba? Ahorita vamos a ver cómo podemos nosotros probar, así como se prueba una moneda, ¿no? O así como se prueba el ceviche, ¿no? ¿Cuál es el ceviche real? Mira, el ceviche pues que lleva limón, el ceviche peruano, porque hoy día discuten algunos, no, de tal país, de tal país. No, este es el ceviche. O sea, hay parámetros, hay características. Eso lo dice, pero no debemos descartar. O sea, mi punto es, no agarres y digas, no, mejor no, no, hay que saber, no hay que tenerle miedo, tampoco hay que decir ya cesó, no, hay que ver qué dice la palabra porque Pablo anima, dice no apagues el espíritu, sí, sigan en profecía, pero pruébenlo. Ahora, 1 Timoteo 4:1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, y estamos creo en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Así que el problema no tanto está en la profecía, sino en el enemigo que engaña, pero también en las personas. Inclusive hay una película, ¿no?, que habla de falsos profetas, salió en México hace mucho tiempo, hablando de cómo estos pastores, pseudos movimientos, pseudos evangelios, hoy se aprovechan de las personas. Recuerden, hoy hay una pseudo teología de la fe y la prosperidad, y estos predicadores de la prosperidad se hacen millonarios con la fe. Y esto no es el evangelio, pero ¿cómo discierno? Porque tienen templos grandes, tienen movimientos grandes, bonita canción, bonita alabanza. Ahora la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, pero todo profeta que falsamente afirma hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunte, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Y ahí viene una de las primeras características o parámetros. ¿Cuál es?
si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ojo, su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, y que la Biblia nos dice, es que a mí me han dicho muchas profecías, pero ¿se han cumplido? Si no se han cumplido, sabes que lo escuché. Por lo digo, yo no descarto, pero sé que hay algunas personas que han hablado y han dicho profecías de mi vida, del ministerio, y se están cumpliendo. Y yo digo, amén, gloria a Dios, ese profeta o esa profecía fue de parte de Dios. Pero hoy es muy popular por la televisión y este canal que se llama Enlace, y salen profetas. ¿Realmente son verdaderos? Yo te digo, lo que dijeron, ¿se cumplió? Porque por ahí salió un profeta y dijo que en el mundial anterior, hace un mundial anterior, no el último, que Argentina campeonaba. Y Argentina lo sacaron en la primera instancia. Este mismo profeta dijo que en Ecuador una mujer iba a ser la presidenta o el nuevo presidente del país. ¿Y sabes qué? Salió un hombre. Fue un hombre, es el presidente. Entonces, no se cumple. Y podría decir muchas otras profecías. Muchos profetas salieron en el tiempo del coronavirus y dijeron, el virus se cancela acá y declaro y decreto que hasta aquí no más avanzas, no vas a llegar a más de estas fronteras. ¿Y sabes qué? Fue una pandemia mundial. Muchos profetizaron en mi ciudad y en muchos lugares, el virus no entra a mi casa, yo reprendo, decreto, declaro, cubro con la sangre de Jesús, que no es bíblico, ¿no? Y todo esto decían esas palabras, esa doctrina, y ¿sabes qué pasó? Se contagiaron del virus y murieron. Eso es triste, ¿no? O sea, cómo su doctrina, cómo el error los puede llevar a este punto. Por eso Deuteronomio decía, mira, ten cuidado, porque esas personas que hablan de parte de Dios deberían morir. En el Antiguo Testamento morían, los apedreaban estos falsos profetas. Entonces, si su profecía no se cumple, no es un profeta, es un falso profeta, por lo tanto, ahí va la primera. Ahora, ¿cómo distingo? Iríamos un poquito más de los falsos profetas. Hoy día hay movimientos, hay sectas, hay iglesias. Este que ves acá, si estás viendo este video, ¿sabes? Es de un concierto de música que no es cristiana, ¿no? Y lo he puesto así en blanco y negro porque quería poner de conciertos de neón y todo. ¿Cómo distingo de la verdadera adoración, de la verdadera iglesia, de la verdadera alabanza? Mira, hoy la tenemos bien complicada, pero Jeremías capítulo 14, versículo 14 dice, entonces el Señor dijo, esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no les envié, ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. O sea, y ahí va lo tercero. O sea, ya en el tiempo del Antiguo Testamento habían falsos profetas. Así que no te extrañes que el día de hoy hay falsos profetas, ¿no? Porque uno dice, pero pastor, ¿por qué no Dios hace algo? Mira, siempre hubo. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es necio. Y acaba la tercera característica, hablan mentiras. ¿Y qué más? Hablan cosas vanas, necias. Hoy día es triste que desde los púlpitos se hable más de humanismo, se hable más de sensacionalismo, se hable más del éxito humano, material, cuando Jesús dijo, mira, puedes ganar el mundo y pierdes tu alma. Cuando Jesús dijo claramente que Él no vino a hacerte rico, Él no vino a hacerte millonario, a hacerte sano, Él vino a rescatar tu alma que está condenada al lago de fuego. Tú estás condenado al lago de fuego porque has pecado y el precio del pecado es la muerte eterna, y Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Él es el que puede darte vida eterna y fue a la cruz para darte vida eterna, no para hacerte millonario ni exitoso en este mundo que va a pasar. No hagamos tesoros en el mundo, hagamos tesoros en el cielo. Así que hablan simplemente temas producto de su propio corazón, no exaltan a Dios, dicen mentiras. Miren que esto es otra característica, pero en Jeremías capítulo 23, en el mismo libro, versículo 16, dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo,
No escuchen a estos profetas cuando ellos los profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. Ahí está otra característica. ¿Qué? Esperanza vana, puros inventos. ¿Qué significa? ¿Cuántas personas vienen y dicen son profetas o son apóstoles? Dicen, mira, esta enfermedad, tu mamá se va a salvar, tu papá se va a no recuperar de esta enfermedad y tu hijo se va a salvar del alcohol y tu hijo, o sea, puede ser, mira, no estoy hablando que no está, es algo que la Biblia y el Señor quiere, pero no lo dicen. Ya han destruido un montón de matrimonios. He escuchado personas que dicen, ese no es tu pareja, tu esposo viene esto, tu esposa vas a conocer. Y han destruido relaciones, han destruido vidas, han destruido familias. ¿Sabes por qué? No solamente hablan mentiras, sino dan falsas esperanzas. Y son puros inventos. Oh, yo he escuchado profecías cuando estaba niño. Un día fui a una carpa, te venía un tal profeta en una carpa enorme acá en mi ciudad de Arequipa, y él dijo que ese año el Misti, acá hay un volcán que se llama el Misti y va a erupcionar. ¿Y sabes qué pasó? Y han pasado años y nunca erupcionó. ¿Y qué tenía que hacer yo? Arrepiéntanse. ¿Y qué más? Ofrenden. Y me acuerdo, ¿no? Cuando era chico, así, había estas situaciones. Personas que decían, me daba miedo. ¿Y qué más? Ofréndale al profeta, ¿no? Y si no haces esto, el Misti va a erupcionar, pero muchos no lo hicieron. Yo sí tenía ese tipo de miedo en ese momento, pero estudiando la Biblia nos da una referencia. No hablan de parte del Señor estos profetas. Sí, sabes que, hermano, de todo lo que vemos el día de hoy, la única forma de distinguir un falso mensaje de la Biblia es estudiando la Biblia. Así que, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar? Estudia la Biblia, hermano. Y esto, ¿sabes qué significa? Tiempo. Tiempo de pasar estudiando la Biblia. ¿Y cómo voy a estudiar la Biblia? Desde Génesis a Apocalipsis. Nosotros, en la iglesia, en Calvary, nos gusta estudiar versículo por versículo desde Génesis a Apocalipsis. Es la mejor forma de conocer todo lo que dice la Biblia, el misterio de Dios o todo lo que Dios quiere enseñarnos, su voluntad revelada en su contexto de forma expositiva, usando el método inductivo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, pero también tenemos devocionales. Yo mando devocionales todos los días de 6, 8, a veces algunos de 10 minutos, pero versículo por versículo, deja que la palabra de Dios te guíe, te instruya, te corrija. No, tú no pongas tus ideas a la palabra de Dios. Deja que las ideas, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pues influencie tu vida, cambie tu vida. La única forma es estudiando la Biblia. Y para estudiar la Biblia necesitas darle el primer lugar a Dios todos los días de tu vida, tu tiempo devocional. Nunca descuides tu tiempo devocional. ¿Cómo puedes conocer una verdad si vienes solamente un domingo por un par de horas? No puedes distinguir una verdad. Es algo que debería ser natural para tu vida día a día, día a día. Estudia la Biblia. Es la única forma en este momento. Ahora, el versículo 2 al 3, los falsos profetas pueden ser reconocidos. Miren, ¿cuál es? En el tiempo de Juan, versículo 2 dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. ¿Cuál es Juan? Si una persona, dice Juan, que afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. 3. Pero si alguien, dice Juan, afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, en el mundo de Juan, en el tiempo de Juan, un profeta, un falso profeta, desde la filosofía gnóstica, negaba que Jesús había venido en carne. Entonces, en ese tiempo, con tantos escritos, con tanto pluralismo, sincretismo que había, Juan dice, el centro del evangelio es Jesús, todo se trata de Jesús, la Biblia es acerca de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús, es cristocéntrico, es bibliocéntrico el mensaje, y entonces, si ellos niegan la divinidad y la humanidad de Jesús, mira, pues, en ese tiempo, así lo podía distinguir, pero en este tiempo, ¿cómo son? Primero vamos a ver, miren, los falsos maestros en el tiempo, en el mundo de Juan. ¿Ok?
¿Cómo eran? Estas filosofías, esos falsos profetas, hablaban del legalismo judío. ¿Quiénes eran? Los judaizantes y los ascetas. Y si quieres saber más de los ascetas y el ascetismo, mira, ya hemos desarrollado eso hace 2 prédicas o dos estudios atrás. Número 2. ¿Cuál eran los otros falsos profetas? La filosofía griega. ¿Cuál era? El gnosticismo. También esto ya lo hemos desarrollado en las prédicas anteriores. Y 3, los antinomanianos griegos. ¿Y quiénes eran? Los liberales, aquellos que creían que podían tener comunión y una relación con Dios y no importaba si pecaban, es decir, eran liberales. Y 4, aquellos que afirmaban tener una revelación especial o una experiencia particular, eran los videntes o los falsos profetas. Esos eran en el mundo de Juan los falsos profetas. Y ahora, Primera de Reyes, respecto, capítulo 22, versículo 13 al 14, dice, mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías, le dijo, mira, todos los profetas, ya esto es en el Antiguo Testamento, le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías, que era un profeta de Dios verdadero, respondió, tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. O sea, en el tiempo de Juan, esas corrientes, esos eran los falsos profetas. En el Antiguo Testamento ya también habían falsos profetas, y aquí vemos la historia de cuando este rey Acab quería ir a la victoria con Sedequías, y ¿sabes qué? Contrataban falsos maestros, falsos profetas. Y Micaías era un profeta de Dios, dijo, yo solo voy a hablar lo que el Señor, ¿sabes qué? Me indique. En el tiempo de Juan, esos profetas hablaban lo que ellos pensaban, su criterio, su opinión, y es que muchas personas no entienden, no existe una verdad, y la verdad es absoluta, y la verdad es exclusiva, y la verdad es Cristo, y lo demás es tu opinión acerca de la verdad que puede haber, pero nosotros estamos para conocer la verdad, y está disponible para conocer la verdad a través de la Biblia, a través de la Escritura. El día de hoy ya está canonizado, 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo, no entra más. Así que olvídate de esos libros apócrifos o deuterocanónicos que la Iglesia Católica lo puso ya después aún de la Reforma, ¿no? En el Concilio de Trento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado respecto a esto. Pero ¿sabes qué, hermano? Recuerda, un sermón guiado por el Espíritu Santo es cristocéntrico y bibliocéntrico. Un sermón que no es de Dios es antropocéntrico e espiritualista. Así que tienen que recordar esto. Algunos pastores, ya que está hablando, cristocéntrico, como dice, habla de Jesús, el mensaje habla de Jesús, la enseñanza habla de Jesús, no, y bibliocéntrico. Vamos a las referencias bíblicas, vamos al Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, vamos a los Evangelios, vamos a las epístolas, vamos a los hechos. O sea, bibliocéntrico. Antropocéntrico significa que yo solamente hablo de mí. El día de hoy podemos reconocer a esos falsos profetas, falsos maestros que solamente se exaltan a sí mismos y, ¿sabes? Solo están buscando lucrar con el dinero y son espiritualistas porque tienen visiones y revelaciones y de lo espiritual han pasado a lo espiritualista y hacen un show, que hacen el show el otro día me mandaron, parecía el Chavo del Ocho, ¿no? Estaban tin, 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 o sea, moviéndose, haciendo unas cosas, otra cosa, hacen la unción del agua, la unción del aceite, la unción del carbón, no sé, no, la unción del palo, la unción de, o sea, ¿qué? Sí, la unción de los pies, no sé. Ya, esto es espiritualista, o sea, así hoy podemos distinguir. Por eso Jesús advertía en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 15, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad, dice Jesús, son lobos feroces. Pueden identificarlos, ¿sabes cómo? Por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? O sea, Jesús nos advirtió. Nosotros hoy día vamos a estar identificando a los falsos profetas, apóstoles y maestros de la Biblia en el mundo de hoy por las siguientes características. Mira, ¿quieres saber cómo identificar? Te lo voy a poner punto claro. Primero, hazte una pregunta. ¿Qué dice al predicador acerca de Jesús? Mateo 16, 15, 17, como hemos visto,
Ya Jesús nos advirtió, y 1 Juan 2:22, léanlo. Segundo, el predicador está predicando el evangelio. Yo decía, pero sí, dice el evangelio. No, 1 Corintios 15, 1 al 4 es Jesús, es Dios encarnado, vino a este mundo, murió por tus pecados, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó y está sentado. Ese es el evangelio. Y Gálatas 1:9 también dice, ¿cómo es que empezaron en el espíritu y terminan en la carne? O están predicando otro evangelio. Allá había otro evangelio, pero está predicando el evangelio, la verdad del evangelio. Y tercero, el predicador demuestra cualidades en su carácter que glorifican al Señor. Lee Judas del 1 al 11. O sea, ¿qué significa eso? En el libro de Judas también, Judas, Pedro, mira, Gálatas, hablan de estos falsos maestros, Efesios, y esta carta de Juan, pero ¿sabes? Judas dice tres características muy importantes. Estos falsos maestros han seguido el camino de Caín. ¿Qué significa? El orgullo, la prepotencia, el hecho de querer ser más importantes y no importa Dios, usan a Dios, usan la religión, porque eso es lo que hizo el primer Caín, mató, él alguien que iba a la iglesia, pongámoslo así, presentaba su ofrenda, pero era una ofrenda mala y se aprovechaba, no daba a Dios el primer lugar y fue malo, mató a su hermano, el orgullo. Dios le dio la oportunidad de regresar, arrepentirse, no lo hizo. ¿Y qué más? Han seguido por el lucro de Balaam. ¿Qué significa? Este fue un profeta que le gustaba el dinero. Con el rey Balaac quisieron maldecir al pueblo de Dios y él dijo, dame. ¿Se acuerdan de Balaam, la mula de Balaam, que no lo quiso llevar, se detuvo esta mula de Balaam y habló? ¿Sabes por qué? Porque quería el dinero. ¿Y qué más? Han seguido la rebelión de Coré. ¿Y qué significa Coré? ¿Sabes? Él dijo, y es el que se enfrenta a otras personas y dice, ¿pero quién eres tú? Porque esto fue lo que le dijo Coré a Moisés. ¿Por qué yo voy a someterme a ti? ¿Por qué voy a someter a Aarón? Yo también puedo hacer. Y Dios le dijo, voy a traer a Coré, llámalos y yo les voy a mostrar. ¿Sabes que Dios mandó fuego del cielo y les dijo, hay una autoridad delegada por Dios? O sea, estos son características de un falso profeta que el orgullo, el amor al dinero y la soberbia. Ellos prefieren cambiar de iglesia que cambiar de actitud. Ellos prefieren, ¿sabes qué?, rebelarse en contra de la autoridad que Dios ha delegado y ha puesto. Obviamente, mira, no, si tú sales de una iglesia por una rebelión, ten mucho cuidado, pero si sales porque hay pecado o por razones doctrinales, el pecado no se lo ha manejado bien, no hay un pecado arrepentido, confesado, cuestiones doctrinales, están yendo, distorsionando la Biblia, ¿no? O por cuestiones de pecados no arrepentidos, bueno, pero ¿sabes? Por rebelión con la autoridad que Dios ha puesto. Estas son las características. Ahora, y cuando miramos esto, y reforzando el tema, ¿por qué es tan difícil reconocer a los falsos pastores, maestros, apóstoles y profetas el día de hoy? Porque hay iglesias y aparecen iglesias, hermano, hoy día en cada esquina. Por lo primero, por lo que nos dijo Jesús en Mateo 7:15 al 20 que acabamos de leer. Porque son lobos disfrazados de ovejas. O sea, parecen, pero no son. Se involucran a la iglesia, son amables, cantan alabanzas, conocen textos bíblicos, pero son lobos disfrazados. ¿Y cómo lo reconozco? Por su manera de actuar, pues dice Jesús, por sus frutos. ¿Qué más? En 2 Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, es un ángel. O sea, por eso es difícil, porque la gran mayoría de sectas y religiones han comenzado con revelaciones de ángeles, ¿sabías? O sea, son revelaciones, sueños, visiones, momentos espectaculares. Y el mismo texto en 2 Corintios 11:15, ¿sabes qué nos dice? Que los que sirven también se disfracen de siervos de la justicia. O sea, esas personas se disfrazan de siervos de la justicia. O sea, tienes que entender eso, hermano. O sea, ellos son difíciles porque parecen, se ponen bonitos, bonitos trajes, hablan muy bien, hablan muy bonito, parecen, pero no son. Parecen una moneda verdadera, pero no es verdadero, es falso. ¿Y cuál es la diferencia? Pequeñitos detalles. Hoy día se han levantado pseudo teologías. Esta pseudo teología de la fe y la prosperidad, como dice Gen Hanegraaff en su libro Cristianismo en Crisis,
15 minutos te hablan de la Biblia. El problema está en el minuto 16, 17, 18, donde te meten esa pseudo teología de fe y prosperidad. Y esto viene, ¿sabes? Tú créelo, visualízalo, háblalo, decrétalo y se va a cumplir. Tú solo tienes que ordenar, tú solo tienes que, mira, decir con tu boca bendición o maldición. Esta pseudo teología habla de atar y desatar, ¿no? Ata tu bendición o desata las maldiciones generacionales. Esta pseudo teología te dice que tú tienes que ser millonario, que el Hijo de Dios no es pobre. Esta pseudo teología te dice, mira, que tú no tienes que tener enfermedad, sino que Dios te ha venido a sanar todas tus enfermedades, pero eso no es la Biblia. O sea, y si tú das tu diezmo o das a pacta con Dios y con la iglesia, con el apóstol o con el falso profeta, todo te va a ir bien. Y yo digo, no es la Biblia. El sufrimiento es parte, es una norma en la vida cristiana. El que no sufras es una excepción. Jesús sufrió y a través del sufrimiento trajo bendición. El primer mártir se llama Esteban, un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano, mira, que predicaba el Evangelio, lleno de sabiduría, lleno de fe. Su primer mensaje lo mataron, lo apedrearon. ¿Y dónde está que, oye, si yo soy sabio, si yo soy lleno del Espíritu Santo, si yo soy obediente, si todo me va a ir bien? No, lo mataron. Y Dios no lo libró porque era parte de la voluntad de Dios. Y dices, ¿cómo es posible? Por eso estudia la Biblia en su forma general. Parecen. Hoy se han levantado otras pseudo teologías de la liberación que mezcla el socialismo, el comunismo con la fe. Y hoy se le llama cristianismo progresista, que habla de la pobreza, que habla de las clases sociales y de los olvidados, pero mezclan su antropocentrismo, es decir, está basado en el hombre porque la teología está basada en Dios. Nosotros tenemos que responder a Dios. El padre Gutiérrez comenzó esto. Y sabes, la teología liberal que surgió en Alemania, que dice, dándole más lugar a la razón que a la fe, y que los milagros no eran milagros, y que tal libro no fue tal libro, y que vive tu vida liberal. O sea, hermanos, la pseudo teología de la guerra espiritual, donde lo ponen a Jesús y a Satanás al mismo nivel y están peleando y están guerreando, y el príncipe de Persia y el príncipe de Arequipa, o sea, y yo soy tal, y otra vez antropocéntrica. ¿Qué significa? Yo peleo, yo le ayudo a Jesucito, ¿no? Entre comillas quiero decir Jesucito porque lo minimizan. ¿Por qué? Porque lo ponen al nivel de Satanás. Satanás es un ser caído, Jesús es el Rey de Reyes y Señor y Todopoderoso. Pero esta pseudo teología, otra vez, basado en el ser humano, yo soy el príncipe, yo soy la princesa guerrera. Y el otro es la teología, la pseudo teología queer. ¿Qué significa? Ahora en estos movimientos feministas, progresistas, de LGTBIQ, dicen la homosexualidad no es pecado, ¿no? Y tú puedes ir así al cielo, antinomaniano, ¿se acuerdan? Que estamos hablando de esto. O sea, hoy pone otra vez, no eres lo que Dios te crea, tú te puedes crear a ti mismo. Yo puedo crearme dentro de los 112 o 130 géneros en mi sexualidad. No, Dios hizo hombre y mujer. Esto es lo que dice en el principio. O sea, se dan cuenta, hay pseudo teologías, ya existe la Biblia, ¿no? Homosexual o la Biblia para los homosexuales, ya salió en Brasil. O sea, todo esto parecen. Hay iglesias que dicen inclusivas, pero al final son exclusivas. O sea, vivimos en este mundo y vamos a seguir avanzando. El versículo 4, los falsos profetas no tienen victoria contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Pero ustedes, dice, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. ¿Por qué? El espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Sabes? A los hijos de Dios no les va a pasar esto. ¿Por qué? El Espíritu Santo viene. En el tiempo de Jesús vino en forma de paloma. Pero cuando adoras al Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo moran en ti, llegas a ser templo del Espíritu Santo, y es mayor el que está en ti que el que está en el mundo, así que ya tenemos la victoria. ¿Sabes qué? Los espíritus malignos que viven en las tinieblas no pueden tomar posesión de un hijo de Dios que es templo del Espíritu Santo. Así que no le tengas miedo cuando hablo de la guerra espiritual, porque algunos en esta pseudo teología exaltan más a Satanás, al diablo, a los demonios, que a Dios, ¿no? Todo es demonio.
¿no? Si la puerta se abre, el demonio, ¿no? Si el carro viene apurado, el demonio. Si salí tarde, el demonio me ha hecho retrasar, ¿no? Si me gritaron, el demonio. Si tengo un mal día, el demonio. Todo es el demonio. A veces eres tú que no te levantas temprano, no tienes un reloj. Eres tú a veces que no trabajas. El demonio, mi plata se fue. No sabes ahorrar, no tienes un plan de finanzas. O sea, realmente muchas personas el día de hoy, bajo esta pseudo teología, creen que un hijo de Dios puede ser poseído por un demonio. Pero eso es una falacia, o sea, no es verdad. La Biblia dice claramente, somos hijos de luz. Es mayor el que está en nosotros. Tenemos la victoria. Satanás es un ángel caído. Satanás sí tiene poder minimizado, sí tiene poder, no estamos negando, pero sabes, ha sido derrotado, exhibido públicamente en la cruz por nuestro Señor. En Colosenses 3, Colosenses 2 habla sobre esto. Él está sobre todas las cosas y Él vive en nosotros. Él mora en nosotros. El Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de la muerte y lo resucitó, vive en nosotros. El Padre, el que creó el mundo de la nada, vive en nosotros. Por lo tanto, los hijos de Dios tienen victoria. Así, recuerda, somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Y cuando la luz viene, las tinieblas tienen que hacerse a un lado. No le debes tener miedo a los demonios ni a Satanás. Más bien, ten temor a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Versículos 5 al 6 terminamos. Cuarta parte, los falsos profetas y sus diferencias con los hijos de Dios. Esas personas, dicen, pertenecen a este mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención, ojo. Y el versículo 6, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios no prestan atención. Nos prestan, o sea, los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, dice Juan, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Así que vamos a terminar este sermón. Juan, como les dije, no hay medias tintas para Juan. No hay como, o eres, puede ser, quizás, no. O eres o no eres. Eres hijos de luz o hijos de la tiniebla. O hijo de Dios o hijo del diablo. O ¿sabes qué? ¿Tienes el espíritu de verdad o tienes el espíritu de engaño? No es conciliado. Quizás, puede ser, de repente, posiblemente, no. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver este punto? ¿Sabes? El predicador de sana doctrina no será popular en el mundo, que solo quiere oír prédicas motivacionales y populares. Eso es lo triste, ¿no? El mundo los escucha, ese mundo, porque está corrompido, a esos falsos profetas. Y hoy, ¿saben qué? Tienen grandes iglesias, mueven mucho dinero, pero hoy voy a examinar en estos breves minutos que me quedan sobre estos movimientos y falsas sectas y religiones. Algunos me preguntan, pero pastor, ¿son cristianos los testigos de Jehová? Son aquellos que vienen, ¿no? y tocan la puerta de tu casa y dicen, mira, te vengo a hablar del reino de Dios. ¿Sabes? Su fundador, Charles Taze Russell, iba a la iglesia adventista, salió de ahí y ellos ahora tienen sus atalayas y su despertar y tienen una Biblia que no tiene nada que ver con la palabra de Dios que nosotros usamos, ¿no? Ellos hablan y hablan de Jesús, son cristianos porque son seguidores de Jesús, ¿sabes? No, porque para ellos Cristo es un Dios, Cristo es una creación de Dios. Entonces, Juan dijo, si hablan de Jesús, son realmente correctos. Hablan de Jesús. Su mensaje es cristocéntrico y bibliocéntrico, sí son verdad. Pero si no hablan de Jesús, son falsos. Entonces, distínguelos, son falsos. No hablan de Jesús. Te pueden mencionar a Jesús, pero no exaltan a Jesús. No es cristocéntrico. Ahora, algunos me preguntan, ¿son cristianos los mormones? Es interesante, ¿no? Porque ellos también te hablan de Dios, la iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos tiempos. Su fundador, Joseph Smith, el 21 de septiembre del año 1823, ¿sabes qué? Tuvo una revelación de un ángel, Ángel Moroni. ¿Recuerdan los ángeles, las revelaciones? Le enseñó en un lugar, en un monte, que había unas placas de oro, que estaba el libro del Mormón con unos lentes especiales, él leía. ¿Qué dice este libro del Mormón? ¿Sabes? Cosas incoherentes que no lo respaldan ni la geografía ni la historia. ¿Hablan de Jesús? No, aunque se hacen llamar Iglesia de Jesucristo,
¿Sabes? Los cristianos, ¿son cristianos los mormones? No, no son cristianos. No exaltan a Cristo, no hay salvación a través de Cristo para ellos. Y otra pregunta, entonces, ¿son cristianos los adventistas del séptimo día? Mira, si estás viendo esto, al lado izquierdo está el cuadro que hizo su fundador, que se llamaba William Miller. Él dijo que el 22 de octubre de 1843 Jesús iba a regresar, sacando de Daniel 8 de los 2300 días, él dijo son años, sacando del año 457 que regresó a los judíos a Jerusalén con Esdras, Nehemías y Zorobabel, que estamos hablando, estudiando en los miércoles, y él dijo, cae el 22 de octubre. ¿Y sabes qué? No regresó. Pero tienen una profetisa que se llama Elena White, que vivió del año 1823 a 1915. Ella dijo, es que sacaste en la cuenta del calendario babilónico, necesitas sacar en el calendario hebreo, ¿no? Mira, el calendario gregoriano. Y dijo, ¿sabes qué? 1850, 1856, ¿no? 57, 50, 60. Nunca llegó. Y al final, ¿qué dijo? ¿Sabes? No, es que Jesús no llegó a la tierra, sino está en el cielo y el reino celestial, ¿no? Y por eso hablan de un juicio investigativo. Hermanos, no hablan de la salvación a través de Jesús, sino a través de las obras y a través de guardar el séptimo día. No es Biblia, no es el Evangelio. El Evangelio habla de la gracia. Entonces, ¿los cristianos son cristianos los adventistas del séptimo día? No. ¿Son cristianos los musulmanes? Miren, otra vez un ángel se le presentó en una cueva a Mahoma, su profeta, que se llama Mohammed ibn Abdullah, que en el año 610 a 612, en una cueva, en uno de sus ayunos y oraciones, le visitó un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo que todas las religiones están equivocadas y ellos les van a dar, ¿qué? Lo que se originó, el Corán. ¿Son cristianos o musulmanes? No, para ellos Jesús es un profeta más, pero Mahoma es superior a Jesús. Entonces no lo son. ¿Son cristianos entonces los israelitas del nuevo pacto? Miren, su fundador Ezequiel Ataucusi Gamonal, que empezó este movimiento en el año 1955 y se ha extendido por diferentes partes de Latinoamérica, que tienes que vestirte como israelita, que tienes que tener el cabello largo como lo tuvieron los incas, por eso ellos incas significa iglesia, ¿no? Iglesia de los nuevos cristianos, algo así, ¿no? O sea, y ellos dicen que la barba representa a Israel y que se identificó ahora en Perú, murió el año 2000 y dijo que iba a resucitar al tercer día y, sabes, nunca resucitó. Y él mezcla lo que le llaman el indigenismo o las raíces incas con Israel. Y él dice que la nueva Jerusalén será en la selva del Perú. Y hoy día muchos israelitas están allá. ¿Hablan de Jesús? No. ¿Son cristianos los israelitas del nuevo pacto? No. No. Distorsionan la escritura y eso es un falso profeta. Obviamente tiene muchos seguidores. Ahora, hoy es famosa, son cristianos la iglesia de Dios, de la sociedad misionera mundial. Recuerda, uno de sus fundadores es el coreano An Sak-hong. Murió el año 1985. Y sabes, él empezó estas sectas, salieron obviamente los adventistas, tienen raíces judaizantes. Y la coreana Chang Hee-ya o Shang Hee-ya es la madre del cielo y hoy se hace llamar la diosa madre. ¿Por qué? Porque según ellos, el coreano An Sang-hong era la reencarnación, o mejor dicho, el tiempo de vida que le iba a dar a Jesús, ¿no? Porque supuestamente hablaron de 40 y Jesús solo hizo su ministerio 3 años y le faltaba 37 años y esos 37 años ahora él lo tenía para dar. Él era entonces el Cristo, ¿no? Para ellos, la voz de Dios. Y entonces, como él era su pareja espiritual, dicen, ahora se reencarnó. ¿Por qué? Básicamente se puso en ellas este espíritu porque Dios dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y lo hizo hombre y mujer. Entonces Dios es hombre y Dios es mujer. Y el hombre ya murió, bueno, falleció el año 85, entonces queda la mujer y hablan por eso de la diosa madre. Y mira, vamos a hacer nuestro curso de sectas pronto, espero grabarlo, pero lo vamos a hacer de forma presencial. Pero la pregunta es, ¿son cristianos? No, no lo son. Entonces, hermanos, las falsas sectas y religiones son impulsadas
siempre por un falso profeta, un falso ángel, una falsa revelación. Y en el fondo, ¿sabes qué? Como dice Juan, el espíritu del anticristo. Créalo o no, hermano. Desde el mundo antiguo, Antiguo Testamento, hablaban de su propio corazón necio o aún por espíritus malignos. Si lees la historia de Acab, Micaía dice, ¿sabes? ¿Por qué entonces estás hablando así? Y el Señor dijo, voy a enviar un espíritu de error, un espíritu de confusión para que vaya y va a morir Acab. Pero les engañó, espíritus engañadores. Sectas, brujerías, falsos profetas. En el tiempo de Jesús tengan mucho cuidado porque de dentro de ustedes va a salir, Pablo dijo igual, o sea, detrás de todo eso, en el fondo, es el espíritu del anticristo, es Satanás, es el diablo que impulsa con falsas revelaciones, falsos ángeles. Él se disfraza de ángel de luz y miren, muchos de los que hemos estudiado al día de hoy, sean los musulmanes, sean los mormones, hermanos, y aún a veces esta de teología de fe y prosperidad dice, Jesús se me presentó, dice Kenneth Hagin. O sea, que fue Jesús y que le habló un evangelio diferente. Pablo dice, si hay alguien que predica un evangelio diferente, este sea maldito, sea anatema. O sea, no hay un evangelio diferente, el evangelio está en la Biblia. Dejemos que la Biblia predique, pero en el fondo Satanás impulsa hasta este movimiento LGTB o estas activistas. ¿Quién creen que lo impulsa? El enemigo, distorsionando la verdad. Y es curioso, ¿no? Porque ellos dicen, cuando el mundo acepte a los 130 géneros por ahí que hay, vamos a tener inclusión. No, la verdadera inclusión está en las personas con discapacidad, que están en silla de ruedas, las personas que son sordos, el que sufren de autismo, de Asperger, los que sufren de síndrome de Down, ¿no? Los que tienen discapacidad visual. O sea, debemos buscar este mundo en ese tema, pero han agarrado esta palabra de inclusión para ponerlo para sus propios caprichos y dicen, va a ser mejor, pero ¿sabes? Nunca es mejor. Nunca ha sucedido. Nunca va a pasar, pero el enemigo está detrás de todo esto, porque al final hablan de inclusión y hablan de que debemos ser tolerantes, pero los primeros intolerantes son ellos, porque mira, la cuenta en Facebook por decir que el matrimonio es entre hombre y mujer la cancelan. No puedes hablar de ellos, es un mensaje de odio. Quizás esto para lo que estoy hablando puede ser mensaje de odio. Entonces, ¿quiénes son los intolerantes? Son ellos. Para mí, si hay homosexuales que andan en la calle, yo no que yo los voy a gritar, los voy a ofender, ¿no? No, y si vienen a la iglesia, amén, que vengan, que escuchen la palabra del Señor y que nazcan de nuevo. Hermanos, necesitan todos nacer de nuevo. Vamos a terminar todo lo que hemos visto el día de hoy con 4 conclusiones. Primero, para diferenciar un falso mensaje, un falso profeta y una falsa doctrina, es necesario pasar tiempo estudiando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ojo, pasar tiempo. Si tú no pasas tiempo en los detalles, te van a engañar fácilmente. Número 2, un sermón guiado por el Espíritu Santo es cristocéntrico y bibliocéntrico, y un sermón que no es guiado por Dios es espiritualista y antropocéntrico. Número 3, el espíritu que vive en los hijos de Dios es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y número 4, lo que hemos visto el día de hoy, el espíritu del anticristo siempre promovió y promoverá las falsas sectas y religiones, los falsos profetas, los falsos ángeles, las experiencias espirituales que parecen divinas y las falsas revelaciones y visiones. Inclusive dentro del movimiento o la tesis católica, las apariciones de la Virgen María no son de Dios. Tenemos un video, una película y un estudio de las falsas apariciones de la Virgen María, ¿no? Cuestionadas, totalmente cuestionadas. Hermanos, no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Y exaltemos a Cristo, vivimos por Cristo, Él nos salvó, Él nos rescató, nos sostenemos a través de la gracia y el poder de Jesucristo. Y sabes, Él resucitó, Él está sentado a la derecha del Padre, Él intercede por nosotros y que podamos darle la gloria y el honor por los siglos de los siglos, desde ahora y para siempre. Vamos a orar exaltando a nuestro Señor. Amado Jesús,
Gracias por salvarnos, gracias por rescatarnos, gracias por darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y hoy queremos vivir para ti, hoy queremos darte la gloria y la honra. Síguenos instruyendo a través de tu palabra, háblanos a través de tu palabra, obra, Señor, a través de tu palabra. Cada vez que nos reunimos, queremos exaltarte a ti, porque esa es la razón de nuestra existencia, darte la gloria, darte la honra. Y es el propósito por el cual nos has salvado, cumplir tu misión, predicar el Evangelio, discipular, bautizar y también, Señor, vivir para ti, guardándonos del mundo, discerniendo qué está bien, qué está mal y seguir predicando la verdad. Ayúdanos a hacerlo siempre, el tiempo que tenemos en este mundo, y que tú seas siempre glorificado. Todo esto pedimos y te damos gracias una vez más en tu nombre, amado Jesús. Amén. Mira, si el mensaje hay alguien que tú piensas que necesita escucharlo, compártelo por tus redes sociales o por tu WhatsApp, mándale, pone un like y no te olvides, vamos a continuar en el próximo estudio, nos vemos.